Juan capítulo 12, verso 1. Sigan con su vista. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Lean por favor el 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lean por favor el 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, juntos, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En Jesús. Encontramos en este pasaje, hermanos, 4 personajes. ¿Ya los identificaron? Amén. 4 personajes principales. 4 personajes que representan al común de la gente que se acerca a las iglesias. El cristiano debería parecerse a 3 de estos personajes, pero no al cuarto, y el cuarto es Judas. Debería parecerse a los primeros 3, y te voy a mostrar cada uno de ellos. ¿Qué característica tenían uno de ellos? Marta, verso 2. Léanlo por favor, ¿qué dice el verso 2? Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Gracias. ¿Qué hacía Marta? Servía. Marta representa a los que sirven, a los que trabajan, a los que les gusta participar, a los que se esfuerzan en servir lo más y mejor posible. Es bueno tener gente que sirve. Es bueno tener gente así. Una iglesia trabajadora es productiva, da fruto. La iglesia crece en discípulos, crece en recursos, en organización y en propósito. Pero hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que le gusta ir cuando todo está terminado, cuando todo está limpio, cuando ya hay mucha gente, cuando ya está un edificio bonito. Pero si no hay eso, yo no quiero meter las manos. Hay gente que no le gusta trabajar, no le gusta ser discípulos, no le gusta participar. En la congregación tenemos gente así, gente que sirve. Pero ¿sabe qué? Necesitamos más gente así. Amén. Más gente que quiera servir a Dios. Pero hay gente que ve una necesidad en la iglesia y trata de cubrirle. ¿Porque le sobra? ¿Sí? ¿Porque le sobra el recurso? ¿Lo hacen? ¿Sabe qué? Muchas veces no. No lo hacen porque les sobra. Lo hacen porque se han dado primeramente al Señor. Gloria a Dios. Como aquellos que se mencionan en 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 6 y 12. Anótelo usted, hermano, para que lo lea en casa con calma. 2 Corintios 8, 1 al 6 y lea el 12. Esta gente, hermanos, no tenían recursos. Estas iglesias de Macedonia, hermanos, quisieron servir porque se dieron primeramente al Señor, dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá. Y así hay hermanos en la congregación. Y doy testimonio de los hermanos porque no voy a hablar de mí mismo, hermanos. Hay gente, ¿verdad?, que no sabe lo que hemos hecho y no nos interesa estar diciendo qué hacemos o qué dejamos de hacer para ayudar a alguien en necesidad. Pero yo doy testimonio de que hay hermanos que lo hacen. Pero necesitamos más gente así como Marta, que quieran servir. ¿Cuántos habrá así aquí, hermanos? Y que nos estén viendo que quieran servir.
¿Habría alguien así aquí? En esta mañana, hermanos, que diga, yo quiero ser como Marta, servicial. Se necesitan más servidores, hermanos, pero no es suficiente con que sirvas. No es suficiente, también se necesitan adoradores como María. Verso 3, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Gracias, hermanos. María ungió los pies de Jesús, se arrodilló y con sus cabellos estaba ungiéndole y con su perfume. Hermanos, ella estaba inclinada, estaba adorando a Jesús. Y se llenó aquel lugar de adoración de su perfume. María, hermanos, representa a los adoradores, a los que se inclinan, a los que se humillan, a los que se postran para exaltar, para glorificar a Jesucristo, que es digno. Si eres servidor, pero no adorador, te digo algo, no te sirve de mucho. Hay gente que trabaja y trabaja, pero no adora. Necesitas ser adorador, no solo servidor. A Dios, hermanos, hay que adorarlo con el tiempo, cantándole, guardando sus mandamientos, entregando todo tu ser para que tu vida entera sea una adoración entera a Jesucristo. Tu vida entera. Así que fíjate en los mínimos detalles, aun cuando vienes a la congregación y muchos no adoran. Date cuenta, venimos a adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios. Hazlo no solo con los labios, porque a veces los pensamientos están en otro lado. Hazlo con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Concéntrate. He venido a adorar a Dios. Muchos hermanos tristes en las iglesias. Está la predicación, están los cantos y están revisando sus redes sociales en Facebook. Muchos, ¿verdad?, están viendo su Biblia allí. Pero hay gente que no está viendo su Biblia. Hay mucha gente que está en otra cosa. Y el pastor puede estar hablando y ellos están en otro mundo. No sé si me alcanzo a identificar, hermanos, ¿verdad? A diferenciar. Yo no estoy juzgando, ¿verdad? Y los que traen su teléfono y ahí traen la Biblia, hay gente que critica eso, ¿verdad? Hay pastores, yo no voy a criticar eso. Yo solo le voy a decir, ¿verdad?, que es bueno tener algo exclusivo para Dios. Porque en el teléfono tenemos la Biblia, pero tenemos redes sociales, tenemos otras cosas. Entonces, para mí, punto de vista personal, es bueno separar y tener algo exclusivo para Dios. Porque Dios es santo. Y tener algo exclusivo, ¿verdad? Entonces yo puedo, por ejemplo, me preguntaban que si yo me atrevería a predicar con tableta. Pues sí, pues no tengo tableta. Si me regalan una, predico con ella. O con la computadora y proyecto todo. Sí, pero yo me pensaría que esa tableta es exclusiva para el servicio del Señor. Y nada más. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. No, tiene que ser el libro, tienen que ser las hojas, pues tiene que ser el rollo, tiene que ser el papiro entonces. Porque antes no eran libros, hermanos. Sí, tiene que ser a piedra, no a tinta, es profana. No, hermanos. Sino a lo que es exclusivo para Dios. Pero es un punto de vista personal. Pero no me refiero a eso. Me refiero a los que están, ¿verdad?, y están viendo otra cosa. A eso sí me estoy refiriendo concreto y lo sentenciamos, hermanos, ¿verdad? Porque vienes a adorar a Dios. A eso nos estamos refiriendo. Si nos entendimos, ¿verdad, hermanos? No queremos que se entienda mal. Otros, hermanos, parece que van al mercado. Todos fogongos, todos fogongas, van a la iglesia, todos así. Hermano, arréglese bien. Sí. O sea, no va a una fiesta tampoco, porque hay gente que parece que va a fiesta, ¿verdad?, enseñando parte de su cuerpo que no debe. Sí, ya le dije, miren, una mujer debe de cuidar su figura, debe de cuidar lo que está mostrando, debe de vestir con decoro, con modestia, con pudor. Hay gente que va a las iglesias y traen unos escotes, hermanos. Yo aquí no veo eso, gloria a Dios, ¿verdad? Yo veo aquí hermanas que se arreglan bien. Miren, las 3 hermanas que están aquí están bien arregladas. Pero ninguna de ellas, hermanos, está enseñando nada más. Usted viene a adorar a Dios, cuide todos los detalles.
Usted está en la calle para adorar a Dios, cuide todos los detalles. Que ya se me atravesó aquel y ahora el hijo de total por cual, quién sabe qué, gloria a Dios. Señor, manda fuego. No, hermano, cuide todos los detalles. María adoró a Jesús y le ofreció un perfume. ¿De qué, hermanos? Vamos a verlo. ¿Cómo era ese perfume? De nardo puro. Y luego, ¿qué más dice? De mucho precio. Mucho precio. Gran valor. No adoró con las obras, hermanos. A ver, ahí tengo un perfume. Este es Jean Paul Gaultier. No, pero vamos a poner mejor uno ahí de Avon. Vamos a poner uno ahí de las que rellenan la placita. Hermano, dio lo mejor que tenía. De eso, vea que son no sé cuánto alcohol y cuánto de esencia. No, puro, caro, gran valor. Ella no adoró con lo más barato, le dio lo mejor que tenía. Muchos no adoran a Dios, hermanos, ni con lo más barato, ni con las obras, ni con lo mejor. Pero el que adora a Dios como María, adora con lo mejor que tiene. Ya te dije, en todos los aspectos, hermanos, desde tu ropa, desde cómo hablas, con lo mejor, desde que cantas, desde que compartes a alguien un texto, un pasaje, le hablas a alguien, hazlo lo mejor que puedas hacer. Cuando ayudas a alguien de la manera que sea, hazlo de la mejor manera, no con las obras. Hay gente, ¿verdad?, que luego ayuda a unos, ayudan a otros, ¿verdad? Pero ayudan con ¿qué cree? Con las obras. Ay, dale esa ropita, acabo ya tiene un hoyo. Esos zapatos, acabo ya no me quedan y ya se está abriendo de la suela. Dáselos. Mire, ¿por qué estoy hablando así? Porque Jesús dijo que cualquiera que le ayudó al que estaba en la cárcel, al pobre, es como si lo hubiera hecho para Jesús. No sé si me estoy explicando, hermanos. O sea, que lo que vas a hacer, esto lo estoy haciendo más allá porque quiero ayudarte y porque te veo necesidad, porque yo adoro a Dios. Y lo hago, como dice la palabra, las cosas las hago no como para los hombres, sino para Dios en tu trabajo. Adora a Dios con tu trabajo. Que los demás se quejan, tú no te quejes. Tienes trabajo, otros ya los corrieron. No, es que nos pagan bien poquito. Pues búscate tu trabajo. No, es que no me alcanza. Pues estás comprando tonterías que no debes de estar comprando. ¿Cómo te organizas? Sí, hermano. Agradece, adora a Dios por lo que tienes. Gloria a Dios. Pero muchos, hermanos, no adoran a Dios, ni en lo privado de su casa, ni en la congregación, ni en ninguna parte. No adoran a Dios, porque tienen la mente en otra cosa. Mucha gente prefiere no asistir, por ejemplo, a la iglesia. Mire, María no se fue de la casa. Viene Jesús. Pues déjame voy, ahorita voy a hacer otra cosa. No se fue a hacer un pendiente, no se quedó acostada. Ahí está Jesús, sí, luego lo veo. Ahí veo la repetición luego, ¿sí? Luego lo vemos. Sí, ya, luego, ahorita no, ¿sí? No sé si me explico, hermanos. Ahí estaba María. Para adorar tienes que estar. ¿Usted cree que ella iba a adorar? Ahí está Jesús en mi casa, pues deja, yo voy allá al monte a adorar allá. Hay gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia para adorar. Yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar. Sí, pero Dios te manda que también te congregues. No seas ridículo. Amén. Adora a Dios en todo. Y también en la iglesia, en la congregación. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, ¿los quitamos eso de la Biblia? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese día se está acercando. ¿Creen que necesitamos congregarnos, hermanos? ¿O no? ¿O estamos bien a gusto así en nuestras casas? Hermanos, los que se están dejando de venir, mire, se les han aumentado los problemas. ¿Sí o no? Y yo le digo porque yo ya supe de algunos y he tenido que ir a las casas de algunos. ¿Sí? Se les han aumentado los problemas.
Así que no trae nada bueno, hermanos. Pero ella no se quedó en la cama. María estaba con Jesús y se puso a ungir los pies de Jesús. Gastó su tiempo, su recurso para adorar a Dios. ¿En qué, te pregunto, en qué se está gastando tu vida? ¿En qué estás gastando tus fuerzas? ¿En qué estás gastando todo lo que tienes? ¿En adorar a Dios? ¿O en adorarte a ti mismo? ¿O estás adorando a Dios o te estás adorando a ti mismo? Porque ese perfume, si no se lo da a Jesús, ¿quién se lo queda? Ella. Lo mejor que tienes, o se lo das a Jesús o te lo quedas. Te lo quedas tú. ¿A quién estás adorando con lo mejor que tienes? ¿A Jesús o a ti mismo? Están fuertes las palabras de Dios, ¿verdad, hermanos? Porque muchas veces somos serviciales, pero a lo mejor no estamos adorando como debiéramos, con toda nuestra vida. Es fuerte, hermanos. Se necesitan más adoradores como María, que se esfuercen en agradar al Señor, ofreciendo lo mejor de su vida. Yo no tengo un perfume, pero yo tengo mi tiempo, mis fuerzas, que se las voy a ofrecer al Señor. Lo que tú tengas. No te voy a decir que des algo al Señor, que ayudes a alguien más, que ayudes en la iglesia, que ayudes donde sea con algo que no tienes. ¿O se le pidió algo que no tenía María? Nadie le pidió nada, hermanos. María lo hizo sin que se lo pidieran. A nosotros nos tienen que estar diciendo estas cosas. ¿Se da usted cuenta? A nosotros nos tienen que decir de María como una adoradora que debemos aprender a hacer. De ella salió, le voy a dar lo mejor. Aquí está mi Señor Jesucristo. La importancia, hermanos, de venir todo, desde dentro hasta afuera, concentrados. Vengo a adorar a Dios. Mi vida, en la calle, donde sea, que sea una adoración a Dios. Hermanos, pero no falta en las congregaciones también otro personaje. Judas. Verso 4. ¿Qué dice, hermanos? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué dijo, hermanos? Verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 6. Pero dijo esto, No porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí está. Judas representa a los falsos discípulos, a los infiltrados, a los que se oponen a la adoración al Señor, porque ahí estaban adorando a Jesús. A los que se oponen a la obra de Dios. El verso 5 nos habla de su enojo. ¿Cuál fue su enojo, hermanos? ¿Por qué no vendieron el perfume así? Hubieran hecho esto. ¿Por qué se fueron a esa casa si se les inunda? ¿Por qué esto y aquello? Y de todo, hermanos, alguien tiene un comentario negativo que decir. ¿Y por qué no esto? Hay gente, hermanos, que se enoja de cualquier cosa y Satanás los usa para causar divisiones. Ay, ¿por qué el pastor, verdad? Sí, hermanos, yo les permito que vengan todos. Les dije, hacemos un rol. No tenemos consentidos ni preferidos, hermanos. No lo hay. La gente se enoja hasta porque se pinta el templo verde. Se pintó rojo. ¿El rojo se ve bien feo? No, ¿qué es eso? Hay gente que se enoja de todo, hermano. Esos son los Judas. Los Judas estorban a la obra de Dios. Los Judas representan una parte del cristianismo que los incrédulos ven y dicen, yo no quiero ser cristiano. Esos son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. No, ese no es cristiano, es un infiltrado, es un Judas. Porque así no son los cristianos. Los cristianos son como Marta y como María, no como Judas. Comienzan a hablar mal de los que adoran. Comienzan a hablar mal de los que sí sirven. En lugar de ponerse a servir ellos, ¿verdad? Comienzan a criticar a los que sí lo hacen. Se burlan. Mira, ¿viste cómo lo hizo mal? ¿Verdad?
Desde que alguien se pasa a cantar, ay, ¿sí viste cómo se le salió un gallo? ¿Cómo se le olvidó la letra? Hay gente que se burla, hermanos. Hay otros que critican. Yo no sé por qué tal persona hace esto, si ni es buena para aquello. Y yo no sé por qué esto, ¿verdad? Critican, buscan detalles para señalar en lugar de ponerse a adorar y servir también. Se dedican a causar división en las congregaciones. Y de esos hay muchos Judas. ¿Cuál es la razón de Judas? Verso 6. ¿Se cuidaba de los pobres? No. Sino porque era Ladrón. ladrón. Esa es la razón. Su enojo, ¿verdad? Ay, sí, estoy bien enojado. ¿Tú sabes por qué estaba bien enojado? Porque no se los iba a echar a la bolsa. Por eso estaba enojado. Esa era la razón. Era ladrón. No era cristiano. No era un discípulo. No era un creyente. Y así es la razón de muchos. Esa es la misma razón. No son cristianos. Son infiltrados. Son envidiosos. Celosos. Viven en amargura. Son inmaduros. Y viven en ignorancia. Si hubiese algún Judas entre nosotros, o que nos estén viendo, o que después puedan ver la retransmisión, si hubiese algún Judas que dice, híjole, como que yo ando nomás de criticoncillo, como que yo nomás ando hablando mal en lugar de bien, en lugar de yo hablar bendición, ando criticando. Y si Dios te permite por su Espíritu Santo que te des cuenta que te andas comportando como un Judas, arrepiéntete. Arrepiéntete y conviértete al Señor. Pero nos falta un personaje, con este terminamos. ¿Quién nos falta, hermanos? ¿Quién nos falta? Lázaro, hermanos. Lázaro. Ese es el que me llamó la atención. Lázaro. ¿Qué hizo Lázaro, hermanos? A ver, lean el verso 2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahí está. ¿Qué hizo? No estaba trabajando Lázaro, hermanos. ¿Estaba adorando? Tampoco, hermanos. Pero es el que más me llamó la atención. Estaba sentado ahí. Estaba con Jesús. Mire, yo no les he dicho cómo se titula el mensaje, porque apenas les voy a decir. Ya casi terminamos, pero apenas les voy a decir. Sí, porque quería llevarlos poco a poco. Y Lázaro, hermanos, es el personaje más fundamental, obviamente después de Jesucristo. Verso 1 y 2. Mire, 6 días después de la Pascua, vino Jesús donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ahí está, Lázaro, hermanos. Lázaro estaba a la mesa. Lázaro había estado muerto y ahora estaba vivo, había resucitado. ¿Sabe a quién representa Lázaro? ¿Sabe a quién representa Lázaro? A los resucitados, a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que tienen comunión con Jesús. Estaba sentado a la mesa. Por eso dice, ¿verdad, Jesucristo? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Comunión. Así que esta enseñanza, hermanos, se lo voy a leer porque si no se lo voy a decir mal. Se lo están anotando. Comunión, adoración y servicio. Comunión, adoración y servicio. Comunión, adoración y servicio, hermanos. Son 3 características fundamentales de un creyente. Comunión, adoración y servicio. Te dije al final la comunión, hermano. Pero mira, te voy a decir algo. De nada sirve adorar, de nada sirve que tú trabajes, que sirvas, si no has pasado de muerte a vida. De nada te sirve, hermano, porque hay gente que está trabajando en la obra de Dios. Pero ¿sabes qué? Mucha gente no ha nacido de nuevo. No tienen comunión con Dios. Lázaro representa a aquellos que tienen comunión con Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese era Lázaro. Tú puedes adorar, tú puedes servir, y no te va a importar, no va a servir de nada si no has nacido de nuevo, porque no tienes comunión con Dios. Tienes que sentarte a la mesa. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Que tú y yo seamos otro de los que estén sentados a la mesa con Jesús. ¿En qué sentido? Comunión, porque has nacido de nuevo. Eres un resucitado, como dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado, no dice si resucitaste, si vas a resucitar. Si pues habéis resucitado. ¿Por qué? Porque dentro de ti el Espíritu Santo ha venido y te ha dado esa vida eterna que ya tienes. Solo tu cuerpo se va a transformar. Así que si tú mueres, va a venir el Señor y tu cuerpo va a ser levantado. Pero tú ya tienes vida eterna. Y si Jesucristo viene y estás vivo y te arrebata por las nubes, hermano, tu cuerpo va a ser transformado, pero tú tienes la vida eterna que ya no la pierdes. Por eso dice, si pues habéis resucitado, busca las cosas de arriba. Pero muchos están buscando las cosas de abajo. No han nacido de nuevo. No han resucitado con Cristo Jesús. Así que muchos se entregan al servicio, pero no han pasado de vida, de muerte a vida. Hay mucha gente, hermanos, que obra, que trabaja. Otros cantan, alaban, adoran, pero sin haber conocido a Jesús como su Señor y Salvador personal. Por eso un día alaban a Dios y otro día le entregan un Grammy a Daddy Yankee. Un día adoran a Dios y otro día van a cantar con el Papa. Que como no tiene la luz con las tinieblas. Mucha gente está así, como Jesús dijo, adoran lo que no saben. Creen en una religión o en una denominación. Creen en una persona. Lo que diga el pastor es la verdad. No, lo que diga la Biblia es la verdad. No, es que aquel pastor es más importante y tú no eres nadie y el otro tiene la razón. No, la Biblia tiene la razón. Amén. Pero hay gente, ¿verdad? Porque lo dijo fulanito. ¿Es cierto? No. Es cierto lo que Dios dijo. Y nada más. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ignorante además. Creen muchos otros en una imagen, pero no creen en Dios. No creen en Jesús. Adoran un sol, adoran una galleta, adoran una oblea. Y dice la Biblia, no puedes servir a dos señores. Con uno vas a quedar mal. Otros adoran el dinero. Otros se adoran a sí mismos. Verso 9, por favor, hermanos. ¿Sí están allí? Sí, amén. Verso 9, ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Ahí está. No venía nada más por Jesús, sino ¿a quién venían a ver? A Lázaro. ¿A Marta? La servicial, no, esa mi hermana es bien trabajadora. ¿A María? No. ¡Wow! Esa hermana vendió, ¿verdad? Ofreció aquel perfume que era carísimo. No, aquella hermana, ¿verdad? Vendió una casa, no sé qué, la trajo. ¿A ese vinieron a ver? No. ¿Sabe a quién vinieron a ver? Ahí lo dice. ¿A quién, hermano? A Lázaro. A Lázaro. ¿Por qué? Porque tenía el testimonio de haber resucitado. Por eso lo vinieron a ver. No, nunca faltan los chismosos, ¿verdad? Los metiches. A ver qué pasó, sí, ¿cómo fue? ¿Qué se siente? ¿Verdad? Nunca faltan ahí los que preguntan. Los curiosos, ¿verdad? Pero hermanos, no venían a ver a Marta, no venían a ver a María, venían a ver a Lázaro, porque tenía el testimonio de haber resucitado. Te pregunto, ¿tú tienes el testimonio de haber resucitado? ¿O solo eres un hombre o una mujer bien trabajadora para Dios? ¿O solo eres un hombre o una mujer que adora a Dios? ¿O tienes el testimonio de haber resucitado? Hay gente que se cree cristiano, no son cristianos. Adoran lo que no saben y sirven pensando que sus buenas obras le van a alcanzar para ser salvo. Así no es. Si tienes el testimonio de haber resucitado, vas a tener la misma oposición que tuvo Jesús. Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Pero los
principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Así que querían matar a Jesús, pero ¿sabe qué dijeron? También vamos a echarnos a este otro. También nos lo vamos a echar. Verso 11. Porque a causa de él, ¿de quién? De Lázaro. Muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esa era la razón. ¿No los convenció el servicio de Marta? ¿No los convenció que cantamos bien bonito a Dios, verdad? Es que yo siento bien bonito cuando canta tal cantante. Hermano, no. Con el testimonio de un verdadero creyente que predica la palabra, la gente se aparta del mal camino y se acerca al Señor. Ahí está en la Biblia, hermanos. Las cosas que están escritas tienen una enseñanza para nosotros. A causa de él creían en Jesús. Si tú tienes el testimonio de Jesús, ¿sabes qué? Muchos pueden creer en Jesús por ti. ¿Y sabes qué? Eso es lo más bonito. Cuando tú dices, yo tengo el testimonio de Jesús y le comparto a alguien más, y esa persona, Dios transforma su vida y entra al camino, hermano, mire, tú tienes un gozo y una paz que dices, no sé ni cómo expresar. Si lo has hecho y te ha pasado porque tienes el testimonio de Jesús, sabes de lo que estoy hablando. Y si no, pues nada más adoras, ¿verdad? Y nada más trabajas y te estás perdiendo la comunión con Jesús. Y lo más importante, ser un vehículo para que otros crean también en Jesús. ¿Has resucitado? Te pregunto, ¿tienes comunión con Dios? ¿O eres de los que adoran lo que no saben? Creen en Jesús, pero luego también creen en el rosario. Creen en Jesús, pero por si acaso traen su escapulario. No, es solo Jesús. Jesús es un Dios vivo. Ni siquiera es un Dios que está en una cruz. Porque vemos, ¿verdad? Llenos los hogares, llenos en muchos lugares con crucifijos de una persona que representa, que quiere representar a Jesús muerto. No un Jesús vivo. Porque cuando lo ponen, lo han visto. Muchas veces es el Dios, el Jesús muerto, vencido. Terrible, hermanos. Pero Jesús no está muerto. Yo no sé usted, pero mi Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. Él vive hoy. Y no necesito ni una imagen, ni una galleta, ni un rosario, nada, para hablar y tener, como Lázaro, comunión con Dios. Gloria a Dios. Ahora lo que no sabes, trabajas para alcanzar la salvación. Es que yo me voy a esforzar, me voy a portar bien, voy a obedecer, voy a guardar los mandamientos, a ver si así Dios me salva. No, no te va a salvar así. No te va a salvar así. Si no has resucitado, hoy lo puedes hacer. ¿Cómo se hace? Si no es por obras, ¿cómo se hace? Se hace tan fácil como que reconozcas que eres pecador. He fallado, y por más que yo me porte bien, para Dios no alcanzo su santidad. No puedo estar con Él. No puedo tener comunión con Él porque tengo pecados. He mentido, he robado, he quebrantado la ley. He visto a lo mejor, ¿verdad?, con ojos que no debería haber visto a un hombre, a una mujer, etcétera, etcétera. He tomado algo que no era mío. He peleado, he dicho algo contra mis padres. He deseado algo de alguien más. He tenido muchos pensamientos que no van acorde a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que aún nuestros pensamientos y los secretos de los hombres están escritos. Él lo sabe todo. Así que el día que tú te presentas inocente o culpable, pues he hecho muchas cosas malas. ¿Culpable? Si tú reconoces eso, soy pecador. Y por más que yo quiera hacer cosas buenas, no me voy a salvar. ¿Por qué? Tan sencillo, nuestra ley, hermanos. Si tú matas a alguien, pero le regalas 500,000 pesos a los pobres, ¿te van a sacar de la cárcel? ¡Qué bueno que ayudaste a los pobres! ¡Qué bueno! Pero todavía tienes que pagar por el homicidio.
Así es lo mismo. Qué bueno que hagas buenas obras, pero todavía tienes que pagar por las mentiras, por el adulterio, por la borrachera, por todo lo que hayas hecho. Todavía tienes que pagar. ¿Cómo te lo quitas? ¿Cómo te quitas lo que ya hiciste? No puedes. Por eso Jesucristo vino a morir en esta tierra. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, y Él vivió sin pecado, y entonces fue a la cruz a ser golpeado, a ser crucificado, a morir, a estar sufriendo ahí, a agonizar. ¿Por qué? Porque en su cuerpo estaba llevando todas tus mentiras, todos tus pecados, todas las cosas que tú y yo hemos hecho, que no nos podemos quitar con buenas obras. Así que Jesús tomó tu lugar. ¿Qué tienes que hacer? Reconoce que eres pecador. Cree que Jesús murió por ti. Así de fácil. No es fácil. A Jesús le costó su vida porque te ama. Él te ama. Y si tú te arrepientes, le pides perdón a Él y crees con todo tu corazón que Dios mandó a Jesucristo a morir, fue sepultado y al tercer día Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Así lo dice la palabra. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú lo puedes hacer. Así que no es por obras, es por fe. No es por obras, es porque reconozcas que eres pecador y que por fe recibas el regalo de la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo vendrá a ti, a tu vida, te va a sellar, te va a dar la vida eterna y te va a guardar para que tú puedas mantenerte en santidad hasta que Jesucristo venga por ti. ¿Quieres ser uno de esos? ¿Ya lo eres? Da gloria a Dios. Si aún no lo eres, hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el día que tú, como Marta, como María, te rindas a su servicio, te rindas a humillarte y adorarlo, y como Lázaro, que revivas dentro de ti, que tu espíritu tome vida, tus pensamientos sean transformados por unos que dan gloria a Dios. Amén. Después de que hagas esto, que nazcas de nuevo, que Dios te resucite, puedes adorar a Dios. No antes. Primero necesitas tener comunión con Dios, ser resucitado, luego adorar a Dios y después servirle con todas tus fuerzas. Entonces podrás dar testimonio a fin de que otros sean salvos. Estoy terminando, concluyo. 4 personajes. No seas como Judas. No seas como Judas. Falso, ¿verdad? Que aparenta una cosa y es otra, y que causan división, tropiezo, y que hace que la gente no quiera buscar al Señor. Porque aunque se vista como cristiano, no es cristiano. No es suficiente que seas como Marta, pero debes ser como Marta. Muchos están sirviendo, pocos están sirviendo, muchos no están sirviendo. Debes de servir, pero no es suficiente. Tampoco es suficiente ser como María. Tienes que ser primero como Lázaro. Mire, te voy a decir, estamos terminando. Algunos no adoran, no sirven, y ¿sabe qué? Difícilmente son como Lázaro. Muchos no adoran y no sirven porque no han nacido de nuevo. Están ocupados en muchas otras cosas como Judas, hacerse rico. Están ocupados en lo que tú me digas, en sus vidas, en esto, en planes, en proyectos. Están ocupados en todo, menos en Dios. Otros adoran y sirven, pero ¿sabe cómo? Con las obras. El pueblo de Dios es pequeño. Con esto termino. El pueblo de Dios es un rebaño pequeño. Así que asegúrate de pertenecer a Él. No creas que porque estás sirviendo ya perteneces. No. Y no creas que porque estás adorando ya perteneces. Fíjate, ¿estoy adorando bien o estoy adorando con las obras? ¿Estoy sirviendo con lo poquito o estoy haciendo más? Y lo más importante, pregúntate, ¿he nacido de nuevo? Asegúrate de pertenecer a ese redil. Asegúrate de tener comunión como Lázaro, adoración como María y servicio como Marta. Que el Señor te bendiga.